Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos con ustedes para llevarles toda la información del deporte de las bielas y los pedales. Esta vez con lo que ha sucedido en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2025. Buena participación de colombianos, de latinoamericanos, en fin, todo lo que ha pasado en este resumen de Ciclismo Puro. Antes los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, déjenos un concepto de la etapa, de sus favoritos y por favor regálenos un like al vídeo. Sean todos bienvenidos a la información. Bueno, una etapa que se desarrolló, amigos, con bastante expectativa, 178.6 kilómetros, y que de inicio comenzó con una escapada que se formó bien rapidito a 175 kilómetros de meta. Estaba conformada esa fuga por el Castellón, Jan Castellón, que es del Caja Rural, José Luis Faura, corredor del Burgos, y dos corredores del Euskaltel, Van der Trup, que estaba también ahí, y además de el compañero Alustiza, es del compañero del Euskaltel también. La escapada se confirmó a 169 kilómetros de metras. Iban con ellos, como les decía, los protagonistas de la carrera en ese momento, pero el pelotón marchaba tranquilo, no hubo preocupación, sabía que los escapados no tendrían posibilidad de conseguir hacerse con la victoria, y de ahí en el Col de Begur la ventaja se redujo a 2 minutos y 40 segundos. Empezó la lluvia a intensificarse cerca del Alto de Santa Pelaya. En esta segunda ascensión, los 4 escapados fueron minimizando ahí poco a poco su ritmo. Llegaron a pasar a 2 minutos y 25 del segundo grupo principal, pero se veía que ya la neutralización estaba casi lista. El Ineos empezó a colocar ritmo a la carrera, llevando a Egan Bernal como el líder. Egan Bernal colocándolo bien para en la parte final, y lo hizo, empezó a colocarle ritmo, y la fuga, amigos, empezó a vivir sus últimos kilómetros, aproximándose ya a 60 kilómetros del final de la etapa, y con una lluvia que no cesaba, repito, a 40 kilómetros por el paso del sprint intermedio. En la Llagostera ganó Enric Mas para llevarse 3 segundos de bonificación en la clasificación general, con Roglic, que pasó tercero y se ganó 1 segundo en bonificación. Se presentaron abandonos, la primera de ellas en la carrera, John Aguirre del Euskaltel Euskadi, y también una situación difícil para el corredor colombiano Esteban Chávez, quien se fue al piso, se levantó enseguida, pero esto le costó retrasarse del grupo principal y le tocó bastante duro para volver a colocarse a punto ahí para estar en el pelotón y llegar a la etapa con ellos, pero le tocó bastante. Vamos a ver qué sucedía. A kilómetros ya a 14 de meta, Soler Marc empezó a acelerar el ritmo al frente del pelotón. Juan Ayuso estaba ahí a su rueda. El UAE, el Alpecin-Deceuninck empezaron a trabajar para llevar a sus favoritos, y ya en la parte final, en los últimos 10 kilómetros, se empezó a ver que el grupo principal se resquebrajó, se dividió. Seb Kuss y Geraint Thomas empezaron a perder tiempo, se quedaron atrás, fueron quedándose poco a poco, y en la parte delantera el UAE apretaba el ritmo para Juan Ayuso. También aparecían Primož Roglic, Egan Bernal, Enric Mas, Mikel Landa y Nairo Quintana, además de Richard Carapaz. Estaban los latinoamericanos ahí metidos, entre otros, al frente del pelotón, que se fue cortando poco a poco, pero que se sostuvieron ahí Bernal, Quintana y Carapaz. Y al final, lo sorprendente, el señor Tibor del Grosso se encontró en solitario. El muchacho del Alpecin-Deceuninck sacó una ventaja porque detrás venían Caden Groth y además de Brennan Matthew, que eran también hombres que estaban llamados a ganar, también Dorian Godon, pero sacó la ventaja el muchacho Tibor del Grosso,
y pensaba que se pensó en ese momento que podía llevarse la victoria, pero de atrás apareció Matthew Brennan y le metió toda su potencia para no solamente dejar atrás a Caden Gross, sino también a el muchacho del Grosso, que a escasos metros de la línea final fue superado por el corredor del Visma-Lease Bike, que se llevó la victoria, arrebatándosela al Alpecin-Deceuninck prácticamente ahí, a pocos metros de la línea de meta. Buena victoria para Matthew Brennan, bien por él, por su equipo el Visma-Lease Bike, y también por el muchacho Tibor del Grosso, que apareció, un jovencito de 19 años del Alpecin-Deceuninck, y de Caden Gross, que trató de ganarla también. Los latinoamericanos llegaron ahí, ya estaremos compartiendo con ustedes la emisión. El video ahorita lo sacaremos cómo van los latinoamericanos, pero hablemos de cómo quedó la clasificación de la etapa en esta primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2025. Matthew Brennan se llevó la victoria, 4 horas 25 minutos 17 segundos. La segunda posición fue para Caden Gross, el australiano del Alpecin-Deceuninck. La tercera para Tibor del Grosso, el neerlandés también del Deceuninck. Cuarta posición para Dorian Godon, el francés del Decathlon. Quinto ingresó Andrea Vendrame, italiano, que hoy estaba nominado como uno de los favoritos para poder llevarse la victoria. No pudo, fue quinto. La sexta fue para Colby Strong, el neozelandés del Israel Premier Tech. La séptima posición de la etapa, Edward Plankaert, el belga del Alpecin-Deceuninck. Octava posición para Mikel Landa, el español del Soudal. La novena fue para Lennart Van Ebel, del belga del Lotto. Y la décima para Laurens de Plus, otro de Bélgica del Ineos Grenadier. La clasificación general, amigos, después de corrida la primera etapa, ha quedado así en la Vuelta a Cataluña, y usted la escucha y la ve por aquí por Ciclismo Puro. Clasificación general: líder Matthew Brennan, el británico del Visma-Lease Bike, 4 horas 25:07. Segunda posición para Caden Gross, australiano del Alpecin-Deceuninck, a 4 segundos. Tercera posición para Tibor del Grosso, del Alpecin-Deceuninck, a 6 segundos. La cuarta es para Enric Mas, del Movistar, el español, a 7 segundos. La quinta posición para Primož Roglič, esloveno del Red Bull Bora, a 9 segundos. La sexta posición, Dorian Godon, francés del Decathlon, a 10 segundos. Lo mismo está a 10 segundos en la séptima posición, Andrea Vendrame, el italiano del Decathlon. Corbin Strong, el neozelandés del Israel, a 10 segundos en la octava posición. En la novena, Edward Plankaert, el belga del Alpecin AD, a 10 segundos. Y décimo, Mikel Landa, el español del Soudal, a 10 segundos. Bien, amigos, ha sido la información con el resumen. Los invito a que vean el canal Ciclismo Puro, y ya vamos a subir en pocos minutos cómo van los latinoamericanos y los colombianos en esta Vuelta a Cataluña. Recuerde, suscríbase al canal, active las notificaciones, déjenos un concepto y regálenos un like al vídeo. Fuerte abrazo para todos. Ciclismo Puro.